es muy atrevido por mi parte, como me juego el cuello como teólogo, haciendo una afirmación que podía parecer radical, ¿no?, de que la Pascua judía y la Eucaristía son la misma cosa en transición. Eso no es verdad y no es así, no lo voy a decir, pero tienen algo en común. Y eso es lo que vamos a intentar ver, ¿no? Hay mucha literatura sobre esto, casi todos los grandes que han comentado, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, tienen esta tesis, el de las fiestas en honor a Yahvé de Marston tiene esta tesis, Joaquín Jeremías tiene la misma tesis, tanto en este libro como en su Nuevo Testamento, en su teología del Nuevo Testamento. Un judío lee el Nuevo Testamento, este otro libro tiene la misma tesis. Lo que pasa es que es una tesis que en el fondo tiene que ser explicada, que ese es el punto. No vale decir, asimilarlas la una a la otra, o decir que la Eucaristía no es más que un correlato o una repetición de la Pascua judía, porque no es eso, es otra cosa absolutamente distinta. Cristo inaugura algo nuevo, radicalmente nuevo. Pero es verdad que lo que está celebrando, y aunque esto también está en polémica, es un ritual de un seder pascual. Y eso es lo que dicen los sinópticos. Juan crea un elemento de confusión porque él dice que es el día antes, que están cenando de que suceda esto. Entonces, y eso es lo que recoge, por ejemplo, la polémica con la que se enzarza Benedicto XVI con el Jesús de Nazaret, ¿no?, intentando explicar por qué Juan dice que el día antes de la preparación de los ácimos estaba cenando con sus discípulos, cuando los sinópticos están diciendo que es el día de los ácimos, el día en que se inmolan los corderos para la cena pascual. El día ese es en el que se reúne con sus discípulos en una sala alta, el cenáculo, para celebrar el seder pascual. Sea lo que sea, cuál es el origen de esta divergencia entre Juan y los sinópticos, tampoco nos importa mucho, porque veréis cómo lo esencial nos viene muy bien entender la Eucaristía desde la Pascua judía. Fantástico. De hecho, yo pienso que la Eucaristía no se puede entender si no se sabe lo que es la Pascua judía. Entonces, aunque haya una diferencia radical desde el punto de vista teológico entre una cosa y otra, y Cristo quiere inaugurar una cosa absolutamente nueva, no nos olvidemos nunca, y esto es lo que dice la tesis de este libro de hace un mes, acaba de ser publicado en el 2015, hace un mes, de Daniele Fortuna, que se titula Il figlio dell'ascolto, el hijo de la escucha, que se subtitula La autocomprensión de Jesús histórico a la luz del Shema Israel, que es un libro fantástico de exégesis, donde no nos deja lugar a ninguna duda de que Cristo lo que está haciendo es lo que tiene que hacer todo judío en la fiesta de Pesaj, ¿no?, que es reunirse con su familia. En este caso, ya sabéis por los evangelios que dice, mi familia son los que oyen la palabra de Dios y la escuchan y la cumplen. Luego su familia son los discípulos, se reúne con ellos para celebrar el seder pascual. Y cumple con todos los preceptos de la ley, marcadamente señalados por Lucas y por Mateo y por todos los evangelistas, ¿no? Como por ejemplo, lo vais a ver ahora, pero yo quiero que lo tengáis en la mente, para que sepáis que aunque yo solo hable ahora mismo del judaísmo, lo que hay detrás de lo que vamos a ver ahora es esto que dice el Evangelio de San Lucas, que lo recorro solo en esquema, ¿vale? Dice, llega el día de los ácimos y se disponían a sacrificar el cordero pascual. Y entonces envió a Pedro y a Juan y les dijo, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres y tal? Le dice, ir a tal sitio, encontraréis un hombre con unos cántaros, subid arriba, es limpiar la sala, prepararla. Esos preparativos tienen toda una parafernalia muy, muy importante, que ahora os explicaré, y en esa sala estaré con mis discípulos, ¿no?, esa sala grande y tal. Cuando llegan ya todos a la sala, etcétera, lo primero que les dice es, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y entonces dice que coge una copa. Aquí la exégesis se volvía loca hasta el punto de que algunos intentaban quitar el versículo 19 porque volvía a repetir lo de la copa y decía, bueno, esto es un lapsus del evangelista, ¿no?, cuando no se entendía de qué se estaba hablando por el tema de las relaciones con el judaísmo que han sido tan conflictivas a lo largo de la historia, ¿no?, o por destacarse un poquito de todo esto que siempre ha sido un problema de las relaciones de la sinagoga y la iglesia entre los judaizantes y etcétera. Se intentaba o no se comprendía qué era esto, o porque quería destacarse tan absolutamente la diferencia entre la Eucaristía y la Pascua,
que se señalaba esa diferencia y no se señalaban las semejanzas, ¿no? Dice luego, tomó el pan y dio las gracias y lo partió y se lo dio diciendo. Realmente Lucas, que es un evangelista que escribe para gentiles, claro, él intenta explicar cada cosa que se celebra o cada cosa que dice Cristo, porque el receptor, el que está escuchando, no es un judío conocedor de las costumbres y de los hábitos judíos ni de la liturgia judía. Entonces, por eso sistematiza las palabras y las dice con claridad meridiana para indicar que se trata de un ritual, que no son palabras dichas al azar, sino que están dentro de un contexto ritual. Como veréis en esos libros que os he pasado, los 3 seder pascual que hay son los 3 idénticos y los podéis ir viendo porque como no hay problema de que os distraigáis, están en hebreo, pero para que veáis un poquito la línea maestra del asunto de cómo funciona, porque es un ritual como el misal romano que utiliza el presbítero para celebrar la Eucaristía. Ese seder pascual que viene del Deuteronomio y del Levítico y del Éxodo es un ritual que los judíos tienen desde tiempo inmemorial para celebrarlo siempre de la misma manera, como todo buen ritual, tiene que ser siempre de la misma manera para que sea eficaz. El hombre tiene miedo a que el ritual falle en la relación del hombre con Dios y por eso lo repite exactamente. Y por eso los sacrificios se hacen de una forma y se siguen unas fórmulas y se repiten unas frases y son hábitos que se tienen que aprender de la casta sacerdotal para que no varíe ni un milímetro de la aplicación del rito, buscando la eficacia de lo que se pretende que consiga el rito, que es aquello que está buscando, ¿no? Al celebrarlo, ¿no? No lo voy a decir, por eso ha quedado la frase como medio hecha, qué es lo que se está buscando en la Pascua, ¿no? Pero sigo. Entonces dicen, esta es la copa de la nueva alianza, que es mi sangre que será derramada por vosotros. Tomó el pan, dadas las gracias, lo partió y lo dijo, este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Luego le preguntan uno sobre el que le va a entregar, etcétera. Mateo es más explícito, Lucas no, pero Mateo es explícito porque dice, aquel que moja conmigo en el plato. El plato no es pasaba por allí el plato, ¿no? El plato es una cosa muy significativa, lo que tiene ese plato, que ahora os lo explicaré, en la Pascua judía, y mojar con él es una costumbre del ritual que respeta a Cristo, porque lo que está haciendo es celebrar la Pascua. Luego hay una pregunta que también dice, ¿y esto qué pinta aquí? Evidentemente, Lucas no lo dice, pero el Mateo sí, y Marcos también hablan, y Juan habla del lavatorio, que tiene que ver con quién es el mayor o el menor. Entonces, esa discusión que parece sobre la primariedad de quién es el que tiene derechos, ¿no?, en la relación con Jesucristo, o quién es el menor o quién es el mayor, tiene que ver con este rito que os voy a explicar ahora, que está centrado siempre en las preguntas que hace el hermano mayor y el hermano pequeño al padre acerca de por qué están celebrando la Pascua. Y también tiene que ver con el lavatorio de pies, que es un gesto que aquí también hay polémica, no os creáis. Lo semítico originario es que es el padre o el jefe de la casa el que en un signo de hospitalidad lava el pie al forastero y hace este signo de hospitalidad. En la Pascua posiblemente lo que ya quede de originario es que es el niño pequeño o el esclavo el que lava los pies a los comensales o a los que están allí. Y por eso es importante ese gesto que no entienden, de por qué tú a mí lavarme los pies, dice Pedro, si eso es un gesto de esclavos y tú eres el Señor, ¿no? Luego aparece otro dato que ahora os comentaré, que es otra introducción que tampoco es inteligible sin el contexto de la Pascua, que es que Cristo les dice que Él va a darles la recompensa, y la recompensa es que estoy disponiendo un reino para vosotros como el Padre lo ha dispuesto para mí, y cuando bebáis y comáis en mi mesa y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, veréis lo que significa esto de la recompensa del reino, que esa recompensa es lo que tiene que ver con un trozo de pan que se esconde a lo largo de la noche de la cena pascual, que en griego se llama afikomen, que es aquello que ha de venir, que tiene un significado preciso y que ahora os contaré. Luego, estas son las líneas maestras de Lucas que no dejan ninguna duda de que lo que está describiendo Lucas es un ritual para gentiles, para que entiendan lo que celebran los judíos, que es lo que está haciendo Cristo. Con algunos añadidos de Mateo, que son muy significativos, el de que moja el pan, o el de bendecir el pan, bendecirlo, partirlo, repartirlo a los discípulos, son verbos de acción que tienen que ver con este ritual del seder, etcétera, etcétera. Y luego los añadidos teológicos de Juan, que ya es impresionante la reflexión que hace Juan sobre la Pascua,
que no nos deja ninguna duda respecto a que Juan identifica lo que Cristo está haciendo con el ritual de Pesaj. Pues vamos al ataque. Dicho esto, solo me queda decir otras advertencias de tipo precaución teológica, porque claro, como esto se graba, luego se pone en YouTube, imagínate que alguien escucha algo y dice, ¿este tío qué dice? Perdonad, pero hay que decirlo, ¿no? La revelación es ya de una vez para siempre, pero la revelación es dinámica y es creativa y va dirigida al hombre de cada época. Y Dios es creativo, y aunque el rito sea repetitivo y a veces sea monótono, pero evidentemente cada vez que se celebra un rito, la Iglesia dice que se hace en memorial, pero no como memoria, una memoria nostálgica o que va hacia el pasado para relamerse de lo que pasó, que ya no pasa, sino que lo que se está celebrando se actualiza, se hace nuevo, se hace real. Y eso que se hace real, que es lo que va a celebrar la Pascua, veremos lo que es precisamente esta verdadera revolución que plantea Cristo a sus discípulos. Porque ya no se tratará de escenificar el paso de la esclavitud de Egipto a la libertad, ya no se tratará de escenificar un rito, Pesaj significa paso o salto, que da Yahvé sacando a un pueblo de la esclavitud y llevándolo a la tierra de Canaán. Ya no será un éxodo terrenal, un itinerario de la esclavitud del faraón hacia la libertad de la tierra prometida, sino algo mucho más radical, que es la victoria de un hombre, de un Dios encarnado, sobre la muerte. Es un tránsito celeste lo que está inaugurando Cristo en la Eucaristía al cambiarle el significado de la Pascua. Y luego la polémica que ya os he advertido antes de esta cuestión de la celebración, de antes o después, en la que entra Daniele Fortuna y entra Benedicto XVI, pero que no es relevante, de verdad, discutir si estaba celebrando una cena al estilo de las fechas esenias, o si no, o si era el día de la inmolación de los corderos del sacrificio para los que iban a ser, etcétera. Lo vamos a ver poco a poco, pero que no se trata de una simple repetición, eso es básico, ¿vale? Pues vamos al ataque. Lo primero de todo es que San Juan y San Pablo ya están ellos anticipando o adelantando al lector o al que escucha que la muerte de Cristo tiene que ver con la antigua alianza y que tiene que ver con la Pascua, y que es su cumplimiento. Una nueva Pascua, pero ambos ponen el énfasis en un concepto, digo concepto, pero es una cosa muy concreta, que se llama cordero, que tiene un significado especial en la Pascua y que tiene también un significado especial en la Eucaristía cristiana. Es un signo inequívoco que los evangelistas reconocen como anticipación profética de aquello que está llamado a ser Cristo, ese Cordero Pascual, ¿no? El tema viene de largo, que es el Génesis, el primer momento en el cual nos encontramos esta revelación, ¿no? Chivo o cordero, o aquello que los sumos sacerdotes sacrifican el día de Yom Kippur, es un memento del sacrificio de Isaac. Por eso señalo en recuadros amarillos o azules todos los cuadros de la gran historia de la pintura, de Zampieri o de Rembrandt o de Caravaggio, como en el sacrificio de Isaac, y fijaros muy bien en los cuerpos, en las formas que tienen los cuerpos, y el recuadro, porque está siempre asociado en el mismo nivel el cordero que sustituirá a Isaac. Esto, desde el minuto 1, los padres de la Iglesia han reconocido que este anuncio del Génesis que le dice Abraham a su hijo, Dios proveerá un cordero, remite directamente al Mesías, al enviado, al Hijo amado, que va a ser el que realmente no va a ser perdonado por su Padre y que va a ser sacrificado en el ara de la cruz. Esa es la profecía del Calvario. Abraham, está claro que en Génesis 22 está haciendo una profecía del Calvario para todos los padres de la Iglesia, ¿no? Que se va a realizar en Cristo. Toda la gran pintura de todos los tiempos reconoce la vigencia y la necesidad de interpretar el sacrificio de Isaac como algo referido a Cristo. Por eso es omnipresente, no hay pintor que no se haya dedicado a atestiguar esto, ¿no? ¿Por qué el cordero? En la Pascua judía, cuando están los judíos en Egipto, una de las prescripciones para la última plaga que va a suceder es que sacrifiquen a un cordero, procuren que toda la sangre de ese cordero sea recogida. Por lo tanto, la precisión del rito es cortarle la yugular y recogerlo en un cubo y que no se pierda en una gota, y para eso no hay que herir ni maltratar al cordero, hay que hacerlo preciso, como
un sacerdote sabe preciso dónde le tiene que dar el corte, con qué instrumentos, etc., ¿no? El ritual del sacrificio es sofisticadísimo, no os lo podéis imaginar, desde el punto de vista instrumental, con oraciones, purificaciones, abluciones, rezos, etc., y con cuchillos determinados de oro para que corten donde tienen que cortar y no en otro sitio. ¿Por qué digo esto y pongo tanto énfasis y tanta vehemencia en este rollo? Pues porque uno de los datos importantes de los que habla el Éxodo es que a este cordero que se sacrifica no se le rompa ningún hueso. Y es por eso por lo que los sinópticos y San Juan insistirán en que cuando llegan al momento de la crucifixión a intentar llevarse el cadáver y le han pedido permiso a Pilatos y bajarlo de la cruz, advierten todos, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron el hueso, que era lo que hacían los romanos para que, por piedad de los reos, para que murieran por asfixia de golpe, porque al quebrarle las rodillas el cuerpo se abalanza hacia adelante y se asfixia, ¿no?, por la presión. Entonces, cuando ven que está ya muerto, no hacen el esfuerzo de coger una maza y romperle las rodillas para precipitar su muerte. Entonces, con desgana, Longinos, que es lo que dice la tradición, seguramente ese nombre significa que formó luego parte de la comunidad primitiva, le pega una lanzada con el pilum, y con estas técnicas de los romanos de saber que, por eso le clavan el pilum por este lado, porque ellos siempre llevan el escudo en este y el pilum en el otro, ¿no? Y le pegan de costado y le atraviesan aquí, y dice, y brotó al partirle el corazón sangre y agua, ¿no? Esta sangre de este cordero derramada sobre la cruz tiene mucho significado y luego lo veremos por qué. Pero la clave está en que los evangelistas enfatizan que no se le rompe ningún hueso y que esa sangre sirve para el perdón de los pecados. La sangre de ese cordero que está sacrificando Isaac en Génesis 22 y la sangre del cordero del Yom Kippur o del chivo expiatorio del Yom Kippur es para eso precisamente, para que luego se asperja sobre la multitud y aquel sobre el que cae la gota de sangre queda perdonado de sus pecados. Es un rito, parece que formal, pero también en el judaísmo hay un rito moral. Nadie puede recibir esa sangre como perdón de los pecados si no se ha reconciliado, ha cerrado las deudas, ha pedido perdón, es decir, es una cosa muy seria desde el punto de vista moral. Pero aquí vamos más lejos todavía. Entonces, la prescripción de Éxodo es sacrificar ese cordero y con la sangre untar las jambas y los dinteles de las puertas de vuestra casa para que el ángel exterminador pase de largo de vuestras casas y entre en las primogénitos, en las casas de los egipcios y mueran los primogénitos. Esa protección de la sangre del cordero tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros datos, de los signos que estoy intentando redescubrir con vosotros para que veáis por qué los santos padres, la patrística entera y toda la tradición de la Iglesia, cuando remite a la Pascua judía, lo hace a sabiendas de que está todo prefigurando a Cristo. Orígenes lo llama esto figura Christi, o tipos, en exégesis bíblica se llaman tipos, ¿no? Aquellas cosas que cuando tú las lees a la luz de la teología de Cristo, es decir, de lo que Cristo ha revelado, te das cuenta de que ya estaba revelándose lo que había de suceder después, es decir, que todos son signos proféticos, ¿no? Como el maná, en este rito pascual, Cristo, cuando coge el pan, en el fondo está remitiéndoles a todos a la memoria del maná, ese pan del cielo que Él viene a darles ahora, que es su propio cuerpo, que es el pan de la Eucaristía, ¿no? O el viaje de la tierra prometida de 40 años, que es una imagen del viaje cristiano, que Cristo también ha cumplido, porque se va 40 días al desierto a rezar para identificarse con Israel, para que todo el mundo sepa, y los evangelistas así lo hacen enfatizar, que lo que está haciendo Él es el mismo éxodo que ha hecho el propio pueblo de Israel en su propia carne. Él es el nuevo Israel, es el nuevo Moisés, es la nueva Pascua, es la nueva, Él es lo que hace todas las cosas nuevas, pero a partir del antiguo, porque no desecha que la revelación ha sido elegir a un pueblo, mostrarle un itinerario de salvación, lo ha frustrado el pueblo en su libertad y Cristo viene a darle cumplimiento. Por eso dirán los evangelistas permanentemente frases de Cristo que son ipsísima verba Jesu, que son todas las escrituras hablan de mí, y cuando hablan de mí, ¿de qué hablan? El hilo conductor que hay en toda la escritura son víctimas inocentes o corderos que son sacrificados, como Abel, como Isaac, como tantos otros, que son como José, tirados al pozo, etcétera, representando la muerte de un inocente que perdona a sus hermanos, José, o que perdona a sus enemigos, o que su sangre no reclama la venganza en Caín por la parte de Abel, o que José, etcétera, que Isaac
etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero enrollar con esto porque si no, no acabamos nunca. Bien, o sea que describe un itinerario, un éxodo vital, y en Cristo ese éxodo vital es una transición, ¿no?, de la muerte a la vida, que es a lo que le quiere llevar él a los discípulos. San Agustín también habla en Contra Faustum Manicheum justo de esto, ¿no?, digamos como el más representativo de la patrística, pero Orígenes, Tertuliano, incluso estos que luego son heréticos, también hablan de esto, que habla San Juan Crisóstomo y toda la gran patrística alejandrina, y etcétera, ¿no? El Cordero Pascual, sacrificado esa noche en la primera Pascua, en Egipto, para efectuar su liberación, no era más que una figura del verdadero Cordero Pascual, sacrificado en el Calvario para traernos la verdadera libertad, la libertad de nuestro pecado, que es lo que nos causa la muerte, ¿no? El concepto de Cordero está en todos los lados y es exhaustivo, agota el contenido casi de Cristo en su mansedumbre. Es muy importante esto, ¿no? Porque si Cristo es este Cordero Pascual, que tiene que ser elegido de entre las madres mansas, que no se rebele, que no se resista al sacrificio, Cristo manifiesta esa mansedumbre no resistiéndose al sacrificio y aceptando la copa que en Getsemaní su cuerpo le pide rechazar, ¿no? Esa mansedumbre es la que expresa este cordero, que tiene que ser elegido sofisticadamente entre los corderos, sin tacha, sin mancha, sin mácula, ¿no?, sin que vale, sin que proteste, sin que nada. Ese cordero, que tiene que ser así para los judíos y que Cristo interpreta desde su autocomprensión como que tiene que ser así, él, manso, tiene que ver con una recitación del propio Génesis 22, que luego se convierte en un himno en la iglesia primitiva, y Melitón de Sardes y muchos otros de los grandes cantores de himnos primitivos recogen, que expresa esa mansedumbre del Cordero en una palabra clave, y es akedah o akedah. Significa que un Cordero que se resista no es válido para el sacrificio, que vale que no se deje atar las manos. El atarse las manos, por eso a Cristo le atan las manos en el poyo del patio del Litóstratos, en el patio de Pilatos, y se deja atar las manos y le flagelan y le machacan como un cordero, ¿no?, manso. Esa palabra que da es la que Isaac utiliza cuando empieza a preguntarle, subiendo al monte Moria, a su padre, ¿a quién van a sacrificar? Cuando su padre le contesta, Dios proveerá, que es lo que empezábamos diciendo, que es como empieza el Seder, el Dios proveerá, el padre, el Abraham, le contesta, Dios proveerá, Isaac empieza a darse cuenta de que el que va a ser sacrificado es él. Y por eso en la siguiente vez, él en la recitación dice, akedah, 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 átame, átame, átame fuerte, que yo no me resista, ¿no? Esto es tan importante que, fijaros, Díaz Macho, que es un gran exegeta y un gran estudioso y un semitólogo, que sabe de todo y que se ha dejado las pestañas estudiando en las bibliotecas del Vaticano y en Israel toda su vida, encontró un Targum a Génesis 22. El Targum es un comentario judío a la Torá, a los 5 primeros libros del Pentateuco, que contaba que tenía este Targum a Génesis 22, que se llama Neófiti 18, es uno de estos hallazgos arqueológicos de este hombre, de Díaz Macho. Tenía tachada la palabra Kedah. Era un Targum del siglo I, donde los judíos, dándose cuenta de la semejanza enorme que hay entre toda su tradición y lo que había pasado con Cristo, no queriendo que se identificase tal Cristo como ungido, como Mesías, con su tradición, lo tacharon del propio Targum. Ese significado de la palabra Kedah es la clave, ¿no?, porque es luego lo que se consuma en la cruz, cuando le clavan y le atan las manos y los pies, y digamos, de alguna manera, enmarca el significado sacrificial de un cordero que no se ha resistido al mal, y que cuando le están matando dice, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿no?, declarando su inocencia y la inocencia de los que lo están matando. Más mansedumbre no se puede esperar. Bueno, pues esto es un poco lo que la tradición se da cuenta y recoge una y otra vez. En el sacrificio de Isaac, que veis aquí, de Juan de Valdés Leal, lo he puesto en relación con el cuadro de Van Weyden, porque me impactó hace unas semanas una cosa que leí de lo que significaba, ¿no? Pero fijaros el retorcimiento del cuerpo, los lienzos que le cubren, etcétera, el taparle los ojos, etcétera, esta contorsión del cuerpo, es que los pintores que tienen fe realmente se dan cuenta
de que en el fondo lo que ha sucedido en la cruz es el sacrificio de un animal, que tiene el mismo aspecto que tiene el sacrificio de Isaac o que tiene el sacrificio de cualquier animal dentro de un ritual, ¿no?, de sacrificio. Es muy interesante, no me voy a poner a comentar el cuadro porque si no me pierdo de la Pascua judía, pero que no os olvidéis de esto. La palabra Cordero Pascual es técnica. Y es por eso, porque luego el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, la palabra Cordero aparece 33 veces referida a Cristo. No es broma que tampoco encontremos en el cenáculo, colgando de las lámparas medievales que los cruzados dejaron allí como testimonio de que ese lugar era esa sala alta, cuelgan de un cordero pascual, y que la iconografía cristiana está llena de cientos de miles de corderos degollados, o que el propio Apocalipsis hable de que el secreto para entender toda la Escritura lo tiene un cordero degollado que guarda él los 7 sellos, y que lo podéis encontrar en el Monte Tabor, los que habéis estado conmigo en Israel, que hay muchos aquí, en el Monte Tabor, de los 4 hitos que relata el mosaico del Monte Tabor, de la transfiguración. Uno es el nacimiento de Cristo en un pesebre, el otro es las uvas y el pan de la Eucaristía, el otro es la tumba vacía, la resurrección, y el 4.º hito es un cordero degollado con 7 sellos encima de la Escritura. Algo que para mí siempre es emotivo, porque yo me acuerdo del entierro del funeral de Juan Pablo II, cuando le pusieron la Escritura encima del féretro, y empezó un viento huracanado en la plaza de San Pedro, y venga a pasar las hojas para arriba y para abajo, como él lo ha cumplido todo, todo se ha cumplido, y el golpe final del viento cierra el libro. Es espectacular estos tipos de signos que los judíos son muy perceptivos y nosotros también, porque Cristo nos ha enseñado a leer en la historia, que el Espíritu Santo existe y que hace cosas así, ¿no? La ratificación de esta lectura del Cordero está en toda la Escritura, yo solo he cogido 4 ejemplitos, que remiten todos a Éxodo 12, ¿no? Si ningún judío puede reclamar la pertenencia al pueblo judío si no hace cena pascual, todos los judíos invitan a sus vecinos o a sus familiares a este invite pascual porque ellos consideran que en esa noche trascendental va a venir Elías y detrás de él el Mesías. Es un acontecimiento de pertenencia al pueblo judío. Luego veréis en un ritual precioso de las preguntas de los niños porque esto es así de importante. Pero esto, que es, digamos, a lo que remite todo el Nuevo Testamento, está bien expresado en Corintios 5, Cristo nuestro Cordero Pascual ha sido sacrificado, en 1 Pedro, vosotros fuisteis rescatados por la sangre preciosa de un Cordero sin defecto ni mancha. He encontrado en Daniele Fortuna una palabra bestial, no tiene otra palabra, perdonad que yo sea tan vehemente, pero es bestial, porque cuando está diciendo, comentando Daniele Fortuna la relación que existe entre el Shema, la parábola del sembrador, las tentaciones en el desierto, la división tripartita de la cruz, en la mente coronada de espinas, el corazón taladrado y los brazos atados, esa relación tripartita que engloba, enmarca toda la comprensión de Cristo de sí mismo, hace un comentario tremendo sobre cuál es la palabra que utiliza Mateo cuando habla en el Sermón de las Bienaventuranzas, a diferencia de Lucas y a diferencia de Lucas, que ya no comprende lo semítico y que está lejos de ello, y que lo semítico que hay en el Evangelio de Lucas es porque lo ha copiado de Marcos o lo ha copiado de fuentes primitivas, las que él enserce, ¿no? Y es que dice él, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y nosotros hemos entendido esa palabra, para mí ha sido un gran descubrimiento, yo siempre la he entendido, en qué consiste la perfección de Dios, perfección moral, en qué consiste realmente la perfección de Dios. Ciertamente que en el Evangelio dice, Dios es perfecto porque hace llover sobre buenos y malos la misma agua, y no hace distinción, es decir, que la misericordia de Dios es infinita. Y a los malos les regala el agua igual que a los buenos. Vale, perfecto, ya me he quedado con la semántica de la palabra perfecta. No es lo mismo decir perfecto en el sentido de telos, en griego de finalidad, de acabado, de que se acabó, de que ya es tiempo acabado. Perfecto, el tiempo perfecto es tiempo acabado, ya pasó, ¿no? A decir en hebreo tamillín. Y la palabra tamillín, que está ahí puesta, tamillín, ¿sabéis a quién se llama tamillín? Al cordero elegido el día del Yom Kippur, porque no se ha revelado, no ha avalado, no tiene mancha, está blanco, y ha sido aceptado por la casta sacerdotal como aquel que ha de desangrarse para perdonar los pecados del pueblo. La perfección consiste en entregarse, en el sacrificio, en donarse. Por eso Cristo dirá, comed mi cuerpo, porque de lo que coméis, proteínas para el vuestro. Y esas proteínas
Si lo que significan es yo me he dejado matar por amor, te están diciendo a ti, si comes de esto te transformas en lo mismo, entregarte. Ser perfecto es ser tamillín, es no revolverte, no rebelarte, no balar, que es lo que hacemos nosotros todos los días, murmurar contra la historia, murmurando, ¿no? ¿Qué niños tan pesados tengo? ¿Qué marido tan insoportable? Sobre todo, está clarísimo en tu caso, ¿no, Rocío? Que esto es insoportable, ¿no? No protestar contra esto, dejarse atar mansamente, este aquedá, este atame, es congruencia semántica total con la palabra tamillín. Perfecto significa ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, porque se ha dado a sí mismo a la muerte para que tú tengas vida, ¿no? Esta es la transición pascual del Cordero. Nada más, ningún referente más, solamente que esta antigua alianza tiene una característica, y es que está fundamentado en el pacto que Dios hace con Abraham, en donde cuando le pide a Abraham que prepare los animales para ser sacrificados, le entra un sueño, un sopor tremendo a Abraham después de haber dividido los animales por la mitad y haber puesto un reguero de hiel, y que lo que hay que hacer en el sacrificio es mezclar la sangre, y cada uno de los que se compromete al pacto quema sus propios animales, ¿no? Se duerme Abraham y cuando se despierta solamente la parte que corresponde a Yahvé se ha quemado, la suya está intacta. Lo que quiere decir es que el único que se compromete con llevar la historia adelante del ser humano, si tiene paciencia, escucha, la palabra Shema, escucha, aparece 1159 veces en el Antiguo Testamento. Es el verbo por excelencia, es el mandamiento cero. Nadie puede amar a Dios si no le escucha. Nadie puede amar a sus padres si no les escucha. El verbo escuchar es el centro de la vida de la fe, ¿no? Pues este escuchar tiene que ver con esto, ¿no? Porque toda esta noche pascual es escuchar. Se titula la narración Hagadá, porque se pasan la noche entera leyendo el libro del Éxodo, leyendo pasajes de la Escritura. Yo he estado en 2 Pascuas, invitado una vez, 2 veces, y el padre luego hace una apropiación personalizada, ¿no? Y cuenta su propia historia en la Hagadá. No solamente cuenta la historia del pueblo de Israel, sino algunos muy atrevidos cuentan su propia historia como un éxodo personal, ¿no? Pero la cuestión es que entienden que Dios ha hecho un pacto con ellos, que Yahvé se ha comprometido con ellos, que ellos son ese pueblo elegido, ese pueblo de la alianza, y que están llamados a ser liberados definitivamente por la venida del Mesías. Bueno, pues esta expectativa mesiánica, esta esperanza mesiánica la viven de tal forma que en todas las casas judías esa noche de Pascua dejan un plato vacío, una silla vacía, y en mitad de la noche, después de una conversación, que ya veremos, os hago promesas que no sé si voy a cumplir. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿3 o 4 días? Sí. Bueno, entonces tranquilos, luego nos traen unos bocadillos y unos colchoncitos. Pues a mitad de la noche el padre le dice al niño pequeño, abre la puerta, no sea que esté llamando Elías. Y ya dejan la puerta abierta hasta que se acaba la Pascua y la cierran, ¿vale? Esa expectativa mesiánica quiere decir que lo que se trata es que es una vigilia entera que tiene que durar toda la noche, desde el ocaso hasta el alba, por si esa noche viene el Mesías, precedido de Elías, esperarle en tensión. Porque en el Éxodo lo que dice es, ceñiros los lomos, no metáis en el horno el pan, hacedlo la masa pero sin fermentar para que os la podáis llevar y luego comer a mojicos, ¿no? Haced esto que yo os digo de la sangre del Cordero y preparaditos, porque no sabemos nunca cuándo va a pasar el Señor, ¿no? Entonces, atentos. Esa noche tiene que ser tensa y por eso el ritual tiene una dinámica y un ritmo espectacular, con cantos, con narraciones, con cuentos o midrash que llaman ellos, para que los niños estén en tensión, con preguntas que implican a los niños para que desde el mayor hasta el último estén todos en tensión, porque el centro de esa vigilia es la expectativa mesiánica, ¿no? Que venga el Mesías. Bueno, nada más, las fuentes, bien. Luego, para que veáis una cosa de lo que dice Daniele Fortuna, yo he intentado buscar fotos y he encontrado esta que lo expresa genial, porque dice Daniele Fortuna que cuando Cristo se ve en la cruz, ya intuitivamente se anticipa a lo que va a suceder, tiene que saberlo o intuirlo, porque él ha visto durante 30 años de educación de José, un buen judío, cumplidor de la ley, y etcétera, etcétera, cómo se asaban los corderos tradicionalmente en Israel. Les metían un palo de palo de granada vertical, de la cabeza al ano, un palo horizontal, y los tensaban la piel para que estuviese curtidita cuando se tostaba, ¿no? Esa es la forma de sacrificar a los corderos para comérselos.
La otra forma de sacrificar los corderos para el rito es sin romperle ningún hueso, cortarle la yugular, recoger toda la sangre. Y luego otra cosa muy interesante, a nivel anecdótico la cuento, pero no tiene nada que ver con la Pascua, que lo cuenta Flavio Josefo en las guerras de los judíos. Hay una tradición judía que decía, bueno, una tradición no, es algo que se hacía, el problema es que ya no se hace desde el año 70, en el que Tito destruyó el templo y no han tenido nunca más templo los judíos. Gracias a eso, porque hay que hacer una lectura de que Dios habla en la historia y también para el pueblo judío, los judíos nos han legado algo importantísimo, porque todas nuestras tradiciones, como ya veréis, son sefardíes, y nosotros lo que hacemos es un poco recoger esas tradiciones de judíos sefardíes. Flavio Josefo cuenta que se hacía siempre, desde la reconstrucción la segunda reconstrucción del templo de Salomón, al cordero se le ponía es que no quiero volver atrás para no perder el tiempo, se le ponía un trozo de un trozo de lino grapado en la oreja y otro trozo de lino se clavaba en el dintel del templo, bermellón. Cuando echaban al cordero sacrificado fuera de la ciudad, echado fuera de los muros de la ciudad, para que las alimañas lo consumiesen y no quedase nada, siempre tenía que haber un grupo de sacerdotes comprobando que había desaparecido el sacrificio entregado, ¿no?, al desierto para ser manducado por las alimañas, ¿no? Cuando se completaba ese sacrificio, el listón de lino se volvía blanco. Y Flavio Josefo comenta, como quien no quiere la cosa, dice, desde hace 40 años no se había vuelto blanco el listón, siempre se había quedado vermellón. Y lo dice así como quien no quiere la cosa. Cristo había profetizado, si Él es el Cordero Pascual, ya no hacen falta más corderos pascuales, ya no hacen falta más años de renovación primaveral donde el sacrificio de los corderos nos libere de nuestros pecados. Él ha hecho ya la cuenta definitiva y la ha cerrado, quedan perdonados, yo he pagado por vosotros, no hay ya expiación posible. ¿Para qué hace falta este ritual? Para nada. Y el hecho de que no vuelvan a tener templo después de la destrucción de Tito ratifica una cosa importante, que es por esto por lo que me ha salido este paréntesis, ¿no? Y es que los judíos se tienen que volver hacia lo doméstico, y eso es muy importante, porque son los grandes descubridores de la liturgia doméstica en familia. Por eso se han preservado a lo largo del paso de los tiempos en la diáspora, en las persecuciones, en los pogromos, en todas las situaciones en las que han sido perseguidos. La familia es el núcleo central de organización de la liturgia. Como no tienen templo, por eso veréis que esta cena no es una cosa baladí, está cuidada al detalle, forma parte esencial de la vida del judaísmo y es donde se transmite la fe a los hijos, básicamente, ¿no? Porque para ellos no hay otra fórmula para expresar la Shekinah de Dios, la gloria de Dios que viene a la familia y que se hace presente en la raíz judía, en la raíz étnica que todos participamos de este pueblo elegido, ¿no? Y ahora, para distender y antes de empezar con el Seder Pascual, os propongo una adivinanza. Así rompo la tensión un poquito, bebo agua y ahora os digo esto. ¿Quiénes son estos y qué están celebrando? Pero de hace nada, esta Pascua, Netanyahu fue a visitar a Obama y ¿qué están haciendo? Los libros esos que andan por ahí, están leyendo el Seder, ¿no veis que cada uno tiene uno? Porque como es un ritual, como el misal romano, cuando concelebran varios curas, ¿qué tienen que hacer? Leer todos habla uno, el presidente, y luego todos dicen, o el pueblo dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ¿no? Maranatata. Eso es lo mismo. Está dirigiendo la mesa de la cena pascual con una copa en la mano, que ahora os explicaré lo que es la copa. Aquí se me han descolocado las flechas un poquito, pero bueno, esa flecha señala algo que luego veremos en otra mesa, a ver si reconstruimos la flecha, que ahora os explicaré. ¿Eso qué quiere decir? Todos estamos invitados a participar de este tránsito, de este pesaj, de este paso de la muerte a la vida en Israel, de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida, ¿no? Todos. Y cuando un judío celebra esa fiesta, a los vecinos o a los amigos o a las familias, a los que más quieren, de hecho todos ellos se sienten intercesores. De hecho, cuando se ponen el talit, que tiene cuatro filacterias que cuelgan de cada esquina, y se lo ponen encima, están rezando por el mundo. No sé si por los palestinos también, pero rezando por el mundo.
y son los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, las 4 filacterias que cuelgan con nudos, para que el que esté cerca de él, cuando llegue el Mesías, se pueda acoger con él y subir, hacer el tránsito, ¿no? Todos ellos tienen esta visión religioso-litúrgica universalista de ser el pueblo elegido para la salvación del mundo, ¿no? Bien, ahora no puedo poner el link, que era una preciosidad, pero os lo cuento y ya está, porque por lo visto con el PowerPoint desde aquí no puede haber enlaces a Internet, o tengo que hacer una cosa que no he hecho y ya está. El ritual del Pesaj es este, el itinerario que ellos siguen es la preparación del Pesaj. La preparación del Pesaj, ¿por qué os he leído antes Lucas? Dice Cristo: id y preparad la sala para celebrar la fiesta de los ácimos. La preparación es toda una semana, donde la madre se pasa guisando, limpiando de arriba abajo absolutamente todo impoluto, porque para ellos nada viejo puede haber cuando venga el Mesías a habitar mi casa. Entonces la madre ritualmente, en esa preparación, suele dejar algo de pelusa en algún rincón de la casa o detrás de algún mueble, porque hay un rito que es el encender las velas, las candelas, y con las candelas encendidas, con el niño pequeño, ella va buscando por toda la casa alguna cosa vieja. La madre suele utilizar este tipo de inducción, como diciendo: ¿has mirado allí detrás si no encuentra el niño la pelusa?, ¿no? Pero si la encuentran, la cogen en una bandejita de plata, se la llevan al padre y el padre la quema ritualmente. Eso se llama la búsqueda de los hametz o hametz, que es nada viejo puede haber entre nosotros. Ese link es que cuando llega a la fiesta de los ácimos y se preparan la búsqueda de los hametz, los judíos tiran en la calle, en las calles, muebles viejos, sillas rotas, no sé qué. ¿Os recuerda algo esto, la fiesta de San Juan, del fuego y tirarlas tal? Los judíos han dejado más de lo que os parece aquí en esta tierra antes de marcharse, en el 1492. Y los sefardíes mucho más todavía. Bueno, eran ellos, no eran otros. Queman lo viejo y salen a las calles de Israel y danzan alrededor del fuego, saltan, Pesaj es saltar, juegan con el fuego quemando lo viejo porque ya viene el Mesías. Esa preparación incluye además que esta limpieza, por eso dice: encontraréis a un hombre con unos cubos en un burro, pedídselo por favor que os deje el agua, que os suba al monte Sión, que es donde está el cenáculo, desde la piscina de Siloé, que está en la ciudad de David, que está abajo del todo, para que limpiéis bien la sala. ¿Y quiénes van? Pedro y Juan, el mayor y el pequeño. El pequeño tiene un papel especial en la Pascua, igual que el hermano mayor. Luego lo veréis con unas preguntas técnicas que están en el Seder, que andan por ahí, ¿no? Después viene la Hagadá. La Hagadá es la narración, vamos a contar la historia de Israel, pongamos el Éxodo encima de la mesa, sepamos quiénes somos. Es una especie de signo de lectura de la identidad judía, porque todos se tienen que sentir identificados en esa lectura, y por eso la leen todos y siguen el ritual y cada uno tiene su propio misal, como si dijésemos, ¿no? Se hacen 4 preguntas, hay 4 copas, luego hay una cena normal y luego la gran halaká. Vamos a intentar desglosarlo, ¿no? Y Cristo, por supuesto, lo pongo en paralelo, pero ya os lo he ido diciendo con Lucas y lo estoy contando ahora. Luego ya creo que lo he dicho. Bueno, la importancia de los 12 comensales también es un número técnico también en Cristo. ¿Por qué elige 12? Porque 12 son las tribus de Israel. En las mesas judías hay 12 signos que pueden... Esto ya no es obligatorio ni está en el Seder, pero muchos lo hacen. Hay 12 signos o 12 trocitos de una pasta especial que rememoran cada una de las 12 tribus de Israel. Pero muchos, como son... Bueno, no me voy a enrollar con esto porque esto es infinito, si no, no acabamos nunca. Y luego dice Cristo, y pronunciados los cánticos, Él se fue, ¿no? Y cierran la sala y se fueron, ¿no? El gran Jalel. Vamos a ver cuáles los que más... Mira, tengo una foto, en vez de un link que bailan y cantan y etcétera, que era muy bonito, ahí lo veis, ¿no? Lo hacen en un descampado, danzan alrededor, tienen su propia liturgia, etcétera. Equivalencia simbólica ya las he contado, el encendido de las velas y la búsqueda de los hametz también, voy un poquito más rápido, y aquí una familia judía de verdad. Como veis ahí, la flecha, hay 3 flechas. Una, es que no tengo una, la delgadita, señala una copa, la gorda vertical del centro de la mesa señala un plato que tiene 4 cosas, en el medio un matzot, un panácimo,
y una para señalar el cojín que se ponen detrás. No es porque sean comodones, ni tengan problema con los riñones, ni la espalda la tengan como yo. No, no, todos tienen cojín, si os dais cuenta. No sé si se ve muy bien. Porque el tema es, y con toda seguridad, la representación de Leonardo da Vinci de la cena pascual es falsa, aparte de otros significados que le den por ahí estos, tal, porque con toda seguridad, como es una celebración de hombres libres y no esclavos, tienen que ser representada esa libertad con la dignidad de un señor. ¿Y los señores qué hacían? Comían entre cojines, o en tricliniums, o en divanes, o extendidos, o sentados a la mesa como señores, ¿no? Entonces, para recordar que ellos son libres y no esclavos, este gesto del cojín es la representación de su señorío. Se sientan a la mesa como señores, no como esclavos que se sientan en el suelo o que tienen que comer deprisa, ¿no? Después el plato, quizá mejor lo voy a explicar. Bueno, fijaros bien en el contexto, el padre tiene la kipá, las kipás, los solideos que utilizan los obispos y los cardenales, es un reducto de lo que es la caporet. La caporet era una plancha de oro que se ponía en el altar del Sancta Sanctorum, donde se sacrificaban a los chivos el sumo sacerdote del día de Yom Kippur, y al derramarse la sangre en la caporet, era como que la sangre era acogida por la gloria de Dios. Caporet, kipá, viene de la misma raíz, significa que tú llevas la caporet encima donde se ha derramado la sangre del cordero, es decir, tienes la protección de Dios. Dios que se ha entregado por ti se representa con la kipá, ¿no? Pues sigo para adelante y desglosamos las 4 copas. Esas 4 copas que están aquí, ahora vuelvo para atrás, aquí hay una matzot, que es este pan, estos 3 panes que hay uno encima de otros, luego os explicaré por qué hay 3 panes, en algunos casos hay 4, depende. Estas 4 copas, y ahí veis más claramente los elementos que se tienen puestos en el plato, ¿no? Y luego el ritual del seder, que es el librito ese abierto, como veis por ahí, ¿no? Bueno, estas 4 copas, cada vez una cosa muy importante, y aquí, por ejemplo, no hemos heredado muy bien la tradición judía, porque ellos nunca bendicen los alimentos. Se supone que todo es santo, porque es un regalo de Dios. No hay diferencia entre sagrado y profano cuando uno se mete en la dimensión de lo santo. Pero ellos tienen muy claro esta distinción. Por la dinámica del templo heredan esto sagrado, pero ya para ellos lo sagrado tiene una dimensión ética, es lo santo, ¿vale? Pero tiene una dimensión todavía que vamos a conservar, sagrada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué lo decía yo? Un momentito, que se me ha ido la olla. Es que se me ha cruzado otra cosa importante y digo, que no se me olvide esto. Y mientras intento no olvidarme del otro, me olvido de lo que iba a decir. Ah, sí, ya sé por qué lo decía. El padre, por la bendición. El padre nunca bendice los alimentos, no van a estar envenenados si son un regalo de Yahvé. Bendice a Yahvé, que es el que los ha dado. Y eso le llaman ellos la verajá. Es decir, cuando bendice la mesa, dice, bendice, Señor, estos alimentos que vamos a tomar, por tu bondad. Menos mal que metemos el por tu bondad. Si no, es como si sospechásemos de la perversión de Yahvé, que quiere que alguna cosa nos envenene, ¿no? No, ellos dirigen hacia arriba. Verajá es proclamar 9 veces, 3 veces santo, 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 o bendito, 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 o ahí lo veis, blessed, 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 ¿no? Santo, santo, santo eres Yahvé, porque nos regalas la vida, nos regalas la naturaleza. Para ellos el culmen de o sea, la idea clave de lo que luego es para nosotros la Eucaristía dominical, para ellos es el Sabbat, que es esa Pascua dividida en tantas veces como semanas hay, ¿no? Pues la esencia del Sabbat para el judío es, ese día es muy importante, Pablo, sentarse con tus hijos a ver cómo crece la hierba sin que tú hagas nada. Para que sepas que tú no eres el que te das el trabajo, no eres el que traes la nómina a casa, no eres el que, sino que es Yahvé el que te lo regala todo. Este sentarse a la mesa para ver crecer la hierba es esta acción del Sabbat como día de descanso absoluto en el que se agradece a Dios la acción. Pues por eso todas las comidas se introducen con una verajá. Santo, 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 tú, o bendito, 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 porque nos has regalado la vida. Cada vez que se levanta una copa, tapan el pan con un trozo de lino puro, blanco, impoluto.
Cuando levantan el pan, uno de los panes, tapan la copa. ¿No habéis visto a los sacerdotes que de encima ponen el corporal, luego el cáliz y el pan, y algunos le ponen encima un corporal o algo así, ¿no? Y lo destapan y lo tapan. No es un juego de trileros, ¿no? A ver dónde está la... Es otra cosa más importante, ¿no? Porque cuando se habla de la libertad, la copa del vino, no se habla de la esclavitud ni de la muerte. Cuando se habla de la esclavitud y de la muerte no se puede hablar de la libertad, hay que distinguirlo muy bien. Y el pan siempre representa la esclavitud porque es el pan de la prisa, azimut, matzot, significa el pan que ha sido elaborado con prisa, amasado pero sin fermentar, no se le ha metido fermento, no se le ha metido en el horno porque hay prisa esa noche, ¿no? Y ese pan, estas masot, que son como galletas, porque no son ácimas, no ha fermentado y no han crecido y por lo tanto son llanas, planas, ¿no? Representan siempre la esclavitud, es el pan de la prisa. Y el vino siempre representa que la primera cosa que traen los exploradores de la tierra prometida que manda Josué, cuando están ya entrando al lado del Jordán y viendo delante Jericó, etcétera, y les manda a buscar testimonios que animen al pueblo al combate de esa prometida tierra de leche y miel, etcétera, etcétera, traen, y dice la Escritura, unos racimos de uvas que parecían manzanas de gordas. El primer fruto de la tierra prometida es la uva. La uva es el fruto de la vid es el vino. Esa copa que llena el Padre 4 veces tiene este significado, recordar que la tierra ha sido regalada, que emana leche y miel y que el vino es el primer fruto por la acción de Yahvé. Porque si luego veis vosotros el libro de los jueces o veis el libro de las crónicas, etcétera, veréis que la conquista de la tierra prometida es un milagro detrás de otro. Tormentas, embarraos de los caballos, la tontería de dar vueltas alrededor de Jericó con un cántaro con una luz debajo y que se caen las murallas. O sea, ellos tienen claro que todo es un regalo de Yahvé, que sin ellos, apenas moviendo un dedo, simplemente obedeciendo, cuando le dice a Gedeón cómo tiene que conquistar, Gedeón se alucina, porque solo tengo 30.000 hombres, no, ni 3.000, no. Aquellos que cuando beban del agua ni se agachen, la cojan así como los perros, esos son los que tú vas a llevar, 300, y abaten una ciudad, ¿no? La acción de Dios la tienen ellos presente también en Barak, en el monte Tabor, cuando la tormenta de Débora y Barak ven a los ejércitos de Sísara embarrados, que se matan entre ellos, siempre están viendo la acción de Dios, y de eso dan gracias, ¿no? Cada una de estas copas tiene una frase que el Padre dice y luego todos repiten. Entonces el Padre introduce como el sacerdote nos introduce el rito, ¿no? Durante el Seder vamos a beber 4 copas de vino, cada una con su nombre y con un significado especial, recordando las 4 promesas hechas de Dios a Moisés en el Éxodo. La primera copa recuerda cuando Dios dijo, voy a liberarte de la esclavitud en Egipto. La segunda, el juicio, cuando Dios dijo, por mi brazo fuerte te haré justicia. La tercera, la copa de la redención, cuando Dios prometió, te daré una tierra que emana leche y miel. Y la cuarta, la de la alabanza, donde alabamos a Dios diciendo, yo te haré de mi propiedad personal. El ritual va desarrollando estas bebidas de estas 4 copas según lo que va pasando durante la cena, durante la noche. Bien, en la primera, que se llama Berajá, Kiddush, Berajá, Kiddush, esta primera copa es la problemática, ¿no?, de la exégesis cristiana sobre el tema, ¿no? Cuando dice Lucas en el versículo 22, 17, y recibiendo una copa, dada las gracias, dijo, tomad y repartid esto entre vosotros, porque yo os digo que no beberé de este producto tal, tal, tal. Y poco después vuelve a haber otra copa. Claro, es la cuarta, la del final del todo, la que ya va a cerrar la noche, ¿no? Entender esto sin entender la Pascua, ¿a qué están jugando, no? A destapar panes, tapar copas, ahora beben otra copa, ¿de dónde sale esa copa? No se entiende qué está sucediendo, ¿no? Pues esta primera copa, la Kiddush, es esta, la de te voy a liberar de tu esclavitud en Egipto. Y dice el Padre, bendito seas, otra vez de nuevo, bendito seas, yo lo he reducido, pero el bendito seas, si lo veis ahí, veréis que se repite 3 veces. Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. El fruto de la vid, evidentemente, simbolizado en el vino. Fijaros qué fácil es hacer esta transición, este transfer semántico, ¿no?, entre vino y sangre. El vino que da la vida y que es el signo de la tierra prometida, del reino, de la novedad, de lo que nos ofrece Yahvé, y la sangre de Cristo que nos trae la vida nueva, ¿no?, el reino de los cielos. Y todos repiten, bendito sea Señor, Rey del universo, que creas el fruto de la vid, ¿no? Dicho esto, viene el lavatorio.
El lavatorio de las manos es un ritual, habéis visto todos a los presbíteros que se lavan las manos, ¿no?, antes de la consagración, evidentemente, porque para los judíos todo se cifra en puro e impuro. Higiénicamente limpio no es tanto la palabra puro como otra cosa distinta, y es sacralizarlo, santificarlo, porque vas a tocar lo santo. Entonces, de alguna manera, para ellos estos símbolos tienen un significado trascendental, no tienen carácter sagrado como para nosotros, pero este ritual, como está preñado todo él de este memorial que reverbera o actualiza permanentemente lo que sucedió en el Éxodo, para ellos es como descalzarse Moisés en el Sinaí, o cuando cogen la copa de Elías, lo hacen con una unción y una vehemencia, como nuestros presbíteros cuando elevan la copa, y elevan la copa, y la reparten y la dan a beber el propio Padre. La copa de Elías, las demás, cada uno tiene su copa y bebe de ella, ¿eh? O cuando parte el pan, que ahora veréis el significado tan profundo de todo esto, ¿no? Pero viene precedido de este lavatorio de pies. Ya lo he contado antes, que era un tema de esclavos, y por eso se extrañan de que Cristo lo haga, pero en el fondo es esta traducción de la necesidad de ahora nos lavamos las manos porque vamos a entrar en lo santo, y Dios, acercándose a Dios no puede estar uno contaminado, ¿no? Y para purificarnos, la purificación no tiene nada que ver con la higiene, es otra cosa, ¿vale? Bien, pues Cristo lo hace, etc. El plato, lo vuelvo a poner aquí porque quería hablar luego de él, cuando ya os lo he puesto con las 4 copas no era para hablar del plato, pero en el plato, ¿qué hay? Cada participante lo primero que hace es tomar un manojito de perejil, lo moja en sal y agua y lo tiene en la mano hasta que el padre le dice ahora, ¿no? ¿Veis en ese plato? Quizás se vea mejor en la foto anterior, ¿no? A ver, y luego volvemos. En ese plato hay rábano, apio o cebolla, depende de lo que haya, o lechugas, que representan, lo que quieren representar es hierbas amargas. En otro plato más oscurito hay una cosa que se llama haroset o aroset o charoset, depende de las etimologías si son askenasitas, si son sefardíes, cada uno lo pronuncia de una forma distinta. Un huevo duro y unas hierbas que están ahí, que tienen vinagre, hiel, etcétera, etcétera, muy significativas todas. Cuando el padre coge el perejil y dice, ahora vamos a mojar todos en la sal y el agua, todo tiene su significado. Los judíos nos han transmitido que todas las cosas tienen que tener un sentido, que el hombre es un ser ritual, que necesitamos ritos, hábitos, ¿no?, que nos garanticen, que nos den de alguna forma la sensación de que lo que estamos haciendo tiene un significado trascendental, que no es como comer todos los días o levantarte por la mañana y desayunar el mismo café asqueroso con leche que todos los días te tomas. Esto es otra cosa, ¿no? Y por eso todas las cosas tienen este significado solemne, ¿no? El rábano, el apio o las hierbas amargas, depende de lo que quieras, ahí hay libertad en aquello que simbolice, pero lo que simboliza, ahí no hay libertad. Tiene que ser amargo y mojado en sal, porque la sal tiene un significado profundo. No me voy a detener en esto, pero también para Cristo tiene un significado profundo, pero es el mismo, ¿no? La sal conserva los alimentos, la sal cauteriza, la sal cura, la sal tal, pero hace daño cuando cura o cauteriza o escuece o lo que sea. Las hierbas amargas, porque la amargura, es la esclavitud. No puede un esclavo estar feliz, sino que está amargado, ¿no? Cuando el padre dice en el ritual, probad estas hierbas amargas, dice, probad lo amargo que es ser esclavo. Y lo que pica y lo que escuece, aunque cura, porque nosotros ahora estamos agradecidos de haber sido liberados y no podríamos comparar la acción de Dios si no hubiéramos sido antes esclavos, la sal es muy importante, mojad ahí, etc. ¿Os recordáis el pasaje del Evangelio que os decía antes, cuando Cristo dice, el que moja en mi plato es el que me va a entregar? ¿Qué está haciendo Judas? Mojando el perejil en el plato de la sal, celebrando el ritual Pesaj, ¿no? Bueno, pues comen y le da la catequesis el padre. Después hay una pasta que os decía ahí, que está hecha de miel, almendras amargas, siempre hay una mezcla de los elementos de la naturaleza en agridulce, o una mezcla entre aquello que es agradable al paladar y aquello que es desagradable al paladar, porque todo tiene su contrapartida, y los judíos aman la paradoja en este sentido. Pues esta pasta que se llama las aroset son de color rojizo y son hechas con miel, almendras amargas, canela
y algo de vinagre. Lo mezclan todo como una pelotita y es como un dulce que luego, bien, yo lo he probado y es un sabor extraño, pero ¿qué significa eso? Tiene el color de los adobes de ladrillo que hacían en Egipto cuando eran esclavos. El padre le dice, comed las aroset y acordaros de cuando éramos esclavos en Egipto y hacíamos, etcétera, etcétera. Después está el huevo. El huevo es espectacular la catequesis que hay detrás del huevo, porque es verdad que muchos hablan de que se trata de el símbolo de la creación, del origen de todas las cosas, ¿no? El huevo es un mito dentro de las cosmogonías del mundo entero. Los judíos además le añaden otro significado más importante, por lo menos ese lo he escuchado yo, y es que el hijo cuando quiere comerse el huevo le pregunta al padre, ¿y por qué hay un huevo aquí? Y el padre dice, mira hijo, todos los alimentos cuando son maltratados, cocidos al fuego y hervidos en agua, se diluyen, se deshacen, se destrozan, el huevo se endurece. Y es más, este huevo es blanco, pero este huevo es negro, lo veis, marrón, lo veis aquí, el huevito este, porque a ellos les encanta hervirlos durante horas, y los tienen en el fuego, en agua hirviendo, hasta que se ponen duros como piedras. Y tienen que ennegrecerse, porque se ennegrece uno al sol, y se endurece uno al sol, trabajando día y noche haciendo ladrillos. Este endurecerse tiene su sentido. En este plato veis que hay una naranja, algunos ponen naranja, otros no ponen naranja, y es por el signo de la hospitalidad, porque la naranja es dulce al paladar, el que tú acoges como huésped es dulce, es una bendición para la casa, ¿no? Y el hueso, que representa el cordero, evidentemente, y si uno es pobre, pues pone un hueso, o si no, simbólicamente lo pone, sin más, ¿no? El perejil en el plato se llaman las carpas. Y ahora viene la segunda copa, la del juicio, la makot. Esta copa conmemora la liberación de los judíos de la esclavitud. Dice, yo te rescataré de la esclavitud con mano fuerte y brazo extendido por mi justicia. Y todos dicen, bendito sea Señor Dios de nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. Y beben de la segunda copa. Después viene la masot, y aquí es donde Cristo coge el pan y ritualmente, en la primera masot, la parte. El partir el pan es tan importante que fijaros que cuando los evangelistas nos hablan del encuentro de Cristo con los discípulos de Maús, no le reconocen por su propio cuerpo, su cuerpo ha sido transfigurado por la resurrección, van hablando con él, pero no saben quién es, le reconocen cuando parte el pan, cuando lo fracciona. Evidentemente, Lucas, Juan están hablando a comunidades que llevan 30 años celebrando esto, el aficomen, al que Cristo le ha dado un significado nuevo. Y por eso ya se sabe que lo que está describiendo el evangelista, y por eso os decía que es tan minucioso en la síntesis ritual de las palabras que utiliza, lo tomó, lo partió, lo dio. Esos verbos de acción significan el que es el actante o el líder de un ritual que está haciendo algo, ¿no? Bueno, pues Cristo coge esa matzot y la parte. La fracción del pan se convierte en el signo por excelencia de la vida cristiana. Y así lo dice San Ignacio de Antioquía y tantos otros, que en la fracción del pan está el misterio de Cristo escondido. Y el misterio de Cristo escondido es el aficomen, aquello que ha de venir, el Padre lo parte y una parte de esa matzot la esconde, y a eso se le llama el aficomen. Y hacia el final de la noche, es lo que yo os decía, cuando ya va terminando la cosa, se le invita al niño a que vayamos a buscar el aficomen escondido. Lo encuentra y entonces se le da una recompensa, un dulce, un juguete, porque esa noche de Pascua todos estrenan algo nuevo y a todos se les regala algo. Es una noche festiva, es como nuestra Navidad, ¿no? Ellos tienen su Navidad, no es otra cosa, el Rosh Hashanah y todo eso, y la Hanukkah ellos lo celebran de otra forma. Pero esto para ellos es el equivalente a lo importante que es para nosotros la Navidad en el sentido familiar, etcétera, que en el fondo es esto, ¿no? Encuentran ese trozo de la masot y la alegría que les supone es tan grande que le regalan al niño la recompensa. Por eso Cristo dice, en recompensa yo os he traído el reino de los cielos, recordándoles que lo que están haciendo es este rito del aficomen. ¿Y el aficomen qué es? La masot tiene un desglose, ¿no? en varias partes. La primera es, lo cubren con el paño blanco, con un bordado especial, el paño es de lino. Fijaros qué curioso el tema de que la túnica de sarga de Cristo fuera de lino puro, los lienzos de lino puro también, o sea, y que le envuelvan el lino,
Claro, es que a un judío que es seguidor de Cristo no se le pasa nada. Entonces, algunos que pierden de vista esto, del paso de los años o en lo que escriben y van escribiendo, pueden olvidarse, ¿no? Pero una lectura detenida de todos los gestos que hay alrededor de Cristo es precisamente esto, ¿no? La otra es en mitad de la cena, ¿no? En mitad de la mesa, y otra matzot que es partida por la mitad solemnemente. La otra se la envuelve en un paño de lino puro que se esconde posteriormente y se canjea por una recompensa para el niño, que es el aficomen, lo que está por venir. Dice el padre, hace el padre, descubre la matzot, levanta la cobertura de lino para que todos la vean y dice, vamos a recitar la oración tradicional. Este es el pan de la aflicción, de la esclavitud, que nuestros antepasados comieron en la tierra de Egipto. Todos los que tengan hambre, que vengan y coman con nosotros. Todos los que están necesitados, que vengan y celebren la Pascua con nosotros. Ahora estamos aquí, el próximo año puede que sea en la tierra prometida. Ahora somos esclavos, al año que viene puede que seamos hombres libres. Y todos repiten esto, ¿no? La patrística, desde luego, ha visto en esto los lienzos de Cristo, ha visto un signo de la Trinidad, ha visto en el aficomen, fijaros, esta foto está sacada de un ritual judío, no está puesta ad hoc por mí para que lo veáis, pero el padre muestra el aficomen partido por la mitad y luego le da a cada uno un trocito y la otra mitad la esconden, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Decidme si esto no es exactamente lo que está haciendo Cristo, ¿no? Y lo que todavía hacemos nosotros. Después de este aficomen y de esta segunda copa, se recitan los versos que hacen eco del profeta Isaías. El padre dice, para recordar la profecía mesiánica, Isaías 61. El Señor me ha ungido para dar la buena nueva a los afligidos, me ha enviado para vender, 31 me parece que es, bueno, es igual, me puedo haber equivocado. Y proclamar la liberación a los cautivos y sacar de la cárcel a los presos. Este texto se lo aplica a Jesucristo a sí mismo cuando visita la sinagoga de Nazaret. Abre al azar la Torá, que son unos rollos envueltos y pone, no tocan, pero señala con el dedo y lee. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para traer la buena nueva a los pobres y tal. Y cuando cierra el rollo dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Es decir, Cristo, este efecto del cumplimiento, de que no he venido a abolir la ley de Moisés, ni a modificarla, ni nada, sino a darle cumplimiento, significa que Él es el Mesías, ¿no? No tiene otro significado. Las 4 preguntas, esto es muy interesante para los padres, etcétera, que sepáis lo que es la didáctica en estado puro, ¿no? Hay que hacer 4 preguntas. La primera pregunta la hace el mayor. Y aquí, como podéis comprender, esto es maravilloso. Porque esta noche también, para darle esta emoción y esta tensión que tienen que tener los niños, porque allí están todos toda la noche en vigilia, hay algo de teatral en esto, ¿eh? Entonces el mayor está conchavado para hacer la pregunta estúpida de la noche, y es, ¿por qué estáis haciendo esto? El verbo estáis haciendo, evidentemente, es excluyente. Yo no estoy haciendo esto, lo estáis haciendo vosotros. Y yo he visto al padre enervarse sobre la mesa como una hidra y saltar como un tigre, es decir, quererlo matar y la madre contenerlo, escenificándola para que los niños pequeños se den cuenta de lo grave que es esto. Pero claro, el niño no se da cuenta y se queda alucinado y ¿qué está haciendo mi padre, ¿no? Entonces la madre dice, pregúntale a papá por qué está tan enfadado. Y entonces vienen ¿y por qué estás tan enfadado? Pero tú no te has dado cuenta de que tu hermano, si hoy viene el Mesías, no estará con nosotros, porque se ha excluido, él no pertenece al pueblo de Israel, dice, ¿por qué estáis? No, ¿por qué estamos esta noche en tensión esperando la venida del Mesías, ¿no? Esto que os decía yo, esto de expectativa mesiánica escatológica que tiene esta noche para Israel, ¿no? Bien, ¿tú quedas excluido? Pues no, bien. Segunda pregunta, ¿y por qué solo nos alimentamos de matzot? El padre le responde que el pan sin levadura es aquello que les recuerda la prisa que tenía Yahvé por liberarles de la esclavitud. Y entonces de nuevo le da otra pequeña catequesis y le dé un pasaje del Éxodo donde cuenta exactamente esto. Luego el más joven pregunta, y en todas las otras noches comemos verduras y hierbas de todo tipo, ¿por qué esta noche comemos solo hierbas amargas? Esa pregunta es la que ya os he respondido antes, ¿no? Para recordar que la esclavitud es amarga, ¿no? El más joven vuelve a preguntar, para añadirle un poco de énfasis a lo que está diciendo. Y además, cuando en otras noches pensamos en mojar las hierbas, esta noche las mojamos 2 veces.
Y el padre dice, mojamos el perejil en agua salada para recordar las lágrimas de nuestra esclavitud, las hierbas amargas, el rábano, el picante, el apio, etcétera, los dulces de manzana, las jaroset, para recordarnos que nuestros antepasados fueron capaces de soportar la amargura de la esclavitud, porque nunca perdieron la dulce esperanza de la libertad. Por eso la mojan 2 veces, porque en la segunda lo que anuncian es la esperanza de la libertad. Y ya esas jaroset, hechas de miel y manzana, tienen este sabor agridulce, ¿no? Bien. El más joven vuelve a preguntar, todas las otras noches comemos sentados, ¿por qué esta noche estamos todos recostados y reclinados? Lo que os decía, porque solo los hombres libres se reclinan para cenar mientras les sirven los esclavos, ¿no? Entonces actualizan la historia, que es lo que llaman el Magid. El Magid, si vais al muro de Jerusalén, los que habéis estado alguna vez, veréis que hay muchos judíos que están esperando la bajada de la rampa, a ver si viene otro, para hacer el número de 10, y están diciendo todo el rato, Magid, 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 para que te unas a ellos y haya 10, que recuerda el pasaje de Abraham, donde dice, ¿cuántos justos tiene que haber en Sodoma para que la perdones y tal, hasta tanto está? Dicen ellos que es esto. Entonces, cuando hay 10 justos que rezan a Yahvé, todo es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es el Magid. ¿Y qué es el Magid? ¿Qué hacen? Recitar el libro del Éxodo, o recitar pasajes de memoria de la Misná, o recitar historias, ¿no?, de la Torá. Ese Magid es lo que hace el padre en esta época. Le cuenta toda la historia, es la Hagadá, la narración de toda la historia del pueblo de Israel. Y después, y aquí es la pena que no tengo el link, os iba a poner otro link de vídeo de YouTube, que lo podéis vosotros ver, el Hajj Gadiat Sefardí, que es muy bonito, que es el que vosotros habéis aprendido de niños, ¿no? Que dice, a ver si me pongo las gafas, porque claro, también hay que ponerle un poquito a la noche de encanto, no todo es tan serio y tan teológico, ¿no? Esta canción sefardí dice, mi padre compró un cabrito que le costó 2 zuts. Apenas compra el cabrito, el gato se lo come, el perro muerde al gato y el palo golpea al perro. El fuego quema al palo, el agua apaga el fuego. ¿Habéis oído esa canción, no? Alguna vez, ¿no? Que parece un juego de niños. De eso nada. De eso nada. A donde va este canto es a instruirle al niño de que al final el que domina sobre las alimañas, sobre la muerte, sobre la depredación de la naturaleza que unos se comen a otros, la última palabra la tiene Yahvé. Por eso el canto este acaba diciendo, el carnicero se enfrenta nada menos que al ángel de la muerte, por si creíste que este malvado personaje era invencible, y él es el que finalmente es derrotado por el santo bendito sea. La última palabra sobre la vida y la muerte la tiene el santo bendito sea. Evidentemente cada versículo envuelve a la historia judía en este cabrito, en este palo, en este padro. Cada uno de los signos tiene un significado. El cabrito es el derecho al nacimiento, que es mencionado en Génesis 25. Mi padre se refiere a Jacob, el patriarca. Los 2 tzutzim con los que compran son el pan y el guiso de Jacob, las lentejas que atraen a Esaú. El gato representa la envidia de los hijos de Jacob, a su hermano José. El perro es Egipto. El palo es la famosa vara de Moisés con la que golpea el agua para que salga agua en el desierto, el fuego, la idolatría, el sacrificio del becerro de oro con el fuego, el agua representa a los sabios que erradicaron la idolatría, el toro es Roma, etcétera, ¿no? A medida que va evolucionando, porque la revelación es dinámica, se van adaptando, ¿no?, estos signos a lo que sea. Supongo que ahora el toro, pues en el 1492 sería España, o en los nazis en el siglo XX, o yo qué sé, ¿no? Lo traducen ellos, porque hacen una interpretación de la historia siempre actualizada. El carnicero, bueno, es el hijo de José, etcétera, el ángel de la muerte y el santo. Y luego relatan Éxodo 12 específicamente para hacerle entender al niño qué significa Pesaj. Él pasó sobre las casas de los judíos en la 10ª plaga, ¿no? Bueno, y lo del ningún hueso será roto, que es el sacrificio del cordero, que no se rompe ningún hueso y se utiliza la sangre solamente. Y ahora viene la cena normal precedida de la 3ª copa. Se come el aficomen, el pan escondido, se bebe la 3ª copa y empieza la cena normal, ¿no? Y la cena normal, ¿cómo empieza? Pues con otra bendición. La copa de la redención, bendito sea Señor Dios nuestro, que es la 3ª copa, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. Todos beben y comen el aficomen. Bien, esto ya lo he contado, que es lo de la matzah y la jaroset, el mojar de tal. Aquí están las copas, aquí está el paño de lino bordado que cubre la matzot redonda, y la copa de plata, que es la copa de Elías. El padre que les enseña a los niños el aficomen y lo va a partir ritualmente. Ese es el ritual. La copa de Elías está anticipando
La copa de Elías es muy interesante porque, evidentemente, cuando Cristo hace este gesto en final, digamos, de alguna manera, lo que está anticipando él, o lo que está haciendo presente a los discípulos, es que esta copa de Elías ya se ha cumplido en él, porque Juan Bautista es el precursor de Elías, ¿no? Y ya ellos han sido testigos del bautismo de Jesús en el agua del Jordán, y por lo tanto se supone que en alguna tradición antigua se habla de esta copa refiriéndose precisamente a que ya ha llegado Elías a través de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, cuando en la Pascua cristiana, o lo que está haciendo Cristo, la puerta está cerrada del cenáculo y no hay nadie a quien esperar, porque está con ellos. Y no hay, la tensión escatológica no existe, no hay plato vacío, ni silla vacía, ni puerta abierta, ¿no? Porque el Mesías está con ellos, porque ya ha venido Juan Bautista, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso no hay más que 3 copas en la cena. Juan Bautista y tal. Vienen los rezos del Jalel, voy un poquito más rápido. El Jalel es este canto, ¿no? El Jalel, primero es el Salmo 117, que de nuevo es un cántico de aleluyas permanentes, donde las frases que preceden los aleluyas cuentan la historia de Israel, o el Dayenu, que es un canto que se canta, ¿no? El Dayenu significa eso nos habría bastado, y lo que va diciendo el Padre es los bienes que nos ha dado el Señor, porque lo que pasa es que este Dayenu no es el Dayenu judío, es un Dayenu cristiano, ¿no? Que está diciendo, si solo nos hubiera sacado de Egipto, eso nos habría bastado, Dayenu, pero no, nos sacó de Egipto y nos pasó por el desierto y nos dio agua en el desierto. Nos habría bastado, nos diese agua. No, pero además nos dio codornices. Nos habría bastado, Dayenu, pero iban haciendo el estribillo, cantando todos alrededor de la mesa y danzando durante parte de la noche. Bien, la cuarta copa es este cántico de alabanza, y la conclusión es lo de siempre. Bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, por el fruto de la vid, por los productos del campo, la tierra preciosa, que tú por tu favor nos diste en herencia a nuestros padres para comer sus frutos. Es decir, toda una alabanza, un reconocimiento de la acción de Dios en la historia, ¿no? Y la conclusión es cuando terminan el Pesaj y gritan todos esto, el próximo año en Jerusalén, y se van todos a dormir, ¿no? Bien. Yo creo que ya he ido diciendo lo que aporta Cristo o la lectura de los evangelios a esta, y no me voy a hacer más, no me voy a alargar más, solamente esto. Cuando Cristo dice, haced esto en conmemoración mía, esta conmemoración realmente lo que está haciendo es haciendo lo que hace el Padre cuando dice, vamos a hacer el memorial del Pesaj, ¿no? Actualizar exactamente esa cena pascual. Con la presencia del Mesías, ya nosotros podemos celebrar sacramentalmente todo el misterio de Pascua. Ya hemos salido de la esclavitud, ya hemos salido hacia la libertad. Esta anamnesis, que es un poco lo que cuenta la anáfora, la anáfora es la Hagadá, ¿no? De la Eucaristía, es, vamos a hacer el paso de ¿qué? O sea, lo que Cristo aporta realmente absolutamente novedoso respecto a la Pascua judía es que Él es el Mesías, que ya ha llegado la presencia de Dios en la historia, que Él ha vencido la muerte y que la resurrección es el éxtasis de la presencia de la gloria de Dios. Por lo tanto, es nada nuevo, pero todo nuevo, ¿entendéis? Pero lo que está haciendo es, para que se identifique aquel papel que el Mesías tiene en la historia, remite a sus discípulos a que lo entronquen en su propia tradición, porque los 12 apóstoles eran judíos. Y creo que ya está. Al año que viene espero veros en Jerusalén con Padres UFV en el mes de mayo, con el Padre y conmigo, ¿eh? Una cuña propagandística, ¿no?